Profecía final y muerte de Eliseo. Eliseo estaba enfermo de muerte, y Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró y lo abrazó diciendo: Padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Eliseo le dijo: Toma un arco y algunas flechas. El rey tomó un arco y unas flechas. Entonces Eliseo dijo: Prepárate a disparar una flecha. Mientras el rey hacía esto, Eliseo puso sus manos sobre las del rey y le dijo: Abre la ventana que da al oriente. El rey la abrió y Eliseo le ordenó: Ahora, dispara. El rey disparó la flecha. Entonces Eliseo exclamó: Flecha salvadora del Señor, flecha salvadora contra Siria. Tú vas a derrotar a los sirios en Afec y acabarás con ellos. Después le dijo al rey: Toma las flechas. Al tomarlas el rey, Eliseo le ordenó: Ahora golpea el suelo. El rey golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo: Si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, habrías podido derrotar a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Eliseo murió y lo enterraron. Y como año tras año bandas de ladrones moabitas invadían el país, en cierta ocasión en que unos israelitas estaban enterrando a un hombre, al ver que una de estas bandas venía, arrojaron al muerto dentro de la tumba de Eliseo y se fueron. Pero tan pronto el muerto rozó los restos de Eliseo, resucitó y se puso de pie. Hazael, rey de Siria, oprimió a Israel mientras Joacás vivió, pero el Señor tuvo misericordia y compasión de ellos, y por causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, puso su atención en ellos y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia, y hasta ahora no lo ha hecho. Cuando Hazael, rey de Siria, murió, reinó en su lugar su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacás, rescató del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había quitado en la guerra a Joacás su padre, y derrotó a Joás en Ben-Hadad 3 veces, y recuperó las ciudades de Israel. Reinado de Ezequiel en Judá. En el 3er año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso, el Señor le favorecía y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Además, derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Caída de Samaria. En el 4.º año del reinado de Ezequías, que era el 7º del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la atacó, y al cabo de 3 años la tomó.
Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9 del reinado de Oseas en Israel, cuando Samaria fue tomada. El rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalá, en la región de Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto y no hicieron caso de todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron en práctica. Sennacherib invade Judá. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, el rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis, en el que decía: «He cometido un error, retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas». Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequiel le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos que él mismo había cubierto de oro, y se las dio al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza, y a otro alto oficial, al frente de un poderoso ejército, y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba, por el camino que va al campo del lavador de paños. Luego llamaron al rey, y Eliaquim, hijo de Hilcías, que era el mayordomo del palacio, y Sebna, el cronista, y Joa, hijo de Asaf, el secretario del rey, salieron a encontrarse con ellos. Allí el oficial asirio les dijo: «Comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza que hacen la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada que si uno se apoya en ella, se le clavará y le atravesará la mano. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dicen ustedes, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares de culto y los altares de ese Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en el altar de Jerusalén? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2.000 caballos si consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios, y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto. Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo». Eliaquim, Sebna y Joá respondieron al oficial asirio: «Por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando». Pero el oficial asirio dijo: «No fue a tu amo ni a ustedes a quienes el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla, pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio estiércol y beberse sus propios orines». Entonces el oficial de pie gritó bien fuerte en hebreo: «Oigan lo que dice el gran rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: el Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria, no le hagan caso. El rey de Asiria me manda decirles que hagan las paces con él y que se rindan,
y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera, y beber el agua de su propia cisterna. Después lo llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos, para hacer pan y vino, un país de aceite de oliva y miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña al decir que el Señor los va a liberar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Jena e Iva? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación del poder del rey de Asiria? ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar Jerusalén? La gente se quedó callada y no le respondió ni una palabra, porque el rey había ordenado que no respondieran nada. Entonces Eliaquim, mayordomo del palacio, Sebna el cronista y Joa, secretario del rey, afligidos se rasgaron la ropa y se fueron a ver a Ezequías para contarle lo que había dicho el alto oficial asirio.